Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video del Centro Excellent. El ejercicio dice lo siguiente: dos vasos comunicantes de 3 centímetros de diámetro contienen agua dulce de densidad 1 gramo por centímetro cúbico. Esa sería la imagen A, sería la imagen que corresponde a este sector del enunciado. Bien, tenemos dos vasos comunicantes, ¿sí?, que están comunicados por este canal intermedio. La forma de los vasos no es importante, pero sí es importante que dibujemos y que tengamos en cuenta que ambos tienen el mismo diámetro, como se observa en el dibujo A. Si se le agregan 20 centímetros cúbicos de aceite de densidad 0,93 gramos por centímetro cúbico, ¿cuántos centímetros subirá el agua respecto a su nivel inicial? Bueno, eso correspondería al dibujo que tenemos en la parte B, donde acá vemos qué le sucede a los vasos comunicantes de A cuando agregamos el aceite. Fíjense en que en la parte A, donde solamente tenemos agua, que lo hemos representado con el color celeste, un aspecto importante es que independientemente de la forma que tengan los contenedores, si el fluido que está interior es el mismo, ambos vasos van a tener exactamente el mismo nivel, independientemente de la forma. No porque acá ambos tengan el mismo diámetro, tiene este mismo nivel. No. Este podría tener una forma cónica y este una forma rectangular, y sin embargo el nivel del agua va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Bueno, eso responde a propiedades fundamentales de los fluidos, que son aspectos teóricos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros mezclemos un fluido, en este caso el aceite, que no es miscible con el agua? Bueno, entonces en ese caso va a desplazar esa columna de aceite, va a hacer que la columna de agua respecto de su nivel inicial tenga una variación. Y bueno, y también, obviamente, al agregar aceite, la columna donde se agrega el aceite también va a tener una variación respecto del nivel inicial, ¿sí? Entonces, es muy importante que esquematicemos. Siempre, en cualquier problema de física, pero muy importante que hagamos un esquema, un dibujo, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos solamente A y acá tenemos lo que sucede cuando agregamos los 20 centímetros cúbicos de aceite. Acá tenemos la columna de aceite marcada con color amarillo o color ocre, ¿bien? Y acá hemos también sacado las densidades, que son datos del problema. Tenemos la densidad del agua, que es una constante, bueno, de carácter universal, todos la deberíamos conocer: 1 gramo por centímetro cúbico, o 1 gramo por mililitro, o 1000 kilogramos por metro cúbico. Son todas las expresiones, digamos, de la densidad del agua. Y la densidad del aceite, que es 0,93 gramos por centímetro cúbico. En este caso, este tipo de aceite que agrego a la columna derecha, ¿sí?, de los vasos comunicantes. Bueno, lo primero que debemos recordar es algo que se desprende del teorema fundamental de la hidrostática, que es que siempre que nosotros estemos dentro del seno de un fluido, la presión a un mismo nivel, a una misma altura respecto del piso dentro del fluido, va a tener los mismos valores de presión. Por eso nosotros, fíjense en que hemos marcado en el dibujo cuál era el nivel original, ¿sí?, al cual estaban las dos columnas de agua en los vasos comunicantes, que era la misma, y lo hemos seguido conservando en el dibujo, ¿ven? Y acá se muestra cómo el agua, al agregar el aceite, se va a elevar respecto a ese nivel, y bueno, y también la columna donde se agrega el aceite también se va a elevar respecto a ese nivel. Bien, ahora lo importante es que hemos marcado el punto A y el punto B precisamente en los puntos del nivel inicial. Perfecto. Acá lo hemos mantenido, que lo vemos con la línea rosada. Entonces, esto lo hemos puesto ahí por una cuestión pedagógica, por una cuestión visual, pero en realidad nosotros podríamos poner este punto E, A y B en cualquier otra línea horizontal que atraviese a los vasos comunicantes y las presiones van a ser las mismas. En este caso me conviene colocarlo ahí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos precisamente responder a la pregunta del problema: ¿cuántos centímetros subirá el agua respecto a su nivel inicial? Entonces lo que me conviene es colocar el punto A y el punto B, que son puntos isobáricos, tienen la misma presión, en la misma línea donde originalmente se encontraba la columna de agua antes de agregar el aceite. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que la presión en el punto A, como acabamos de decir, va a ser igual a la presión en el punto B. ¿Cómo calculamos la presión en el punto A? Bueno, la verdad es que el punto A está sometido a dos presiones: a la presión atmosférica, porque son vasos que, si no me dice nada, son vasos que están abiertos al exterior.
Entonces, sobre el punto A tenemos la presión atmosférica que actúa sobre, ¿sí?, la superficie libre del fluido, sería sobre la línea negra, más la presión que se debe a la columna de agua sobre el punto A. Entonces, la presión en el punto A será la presión atmosférica, la vamos a representar ATM, más la presión en el punto A debido a la columna del fluido por encima de A, que sería la densidad del fluido por la gravedad por la altura, que es precisamente esa altura H roja, que es la altura que se va a desplazar el agua al agregar el aceite respecto del nivel inicial. ¿Y la densidad de quién? La densidad del agua, porque estoy en una columna que tiene solamente agua. Y esa será igual ahora a la presión en B. Bueno, en la presión en B pasará algo semejante, algo análogo. La presión en B también tenemos que la presión en el punto B será la presión atmosférica que actúa sobre la superficie libre del líquido. Esa presión soporta B más la presión debido a la columna de aceite. Entonces, la presión atmosférica en el punto B será también, la presión en B, perdón, será la presión atmosférica más la densidad, que en este caso será del aceite, por G, por la altura, que será la altura del aceite. La vamos a llamar H, aceite. Bien. Noten que si acá nosotros hacemos algunas consideraciones matemáticas, nosotros vamos a poder simplificar la presión atmosférica, que es la misma en ambas columnas, y vamos también a poder simplificar la gravedad, ¿sí?, porque es una constante en ambas columnas. Entonces finalmente la expresión que nos queda es que H, el H rojo, que es precisamente el que deseamos calcular, nos va a quedar el producto de la densidad del aceite por la altura de la columna de aceite sobre la densidad del agua que despejamos, sobre la densidad del agua. Fíjense en que las densidades de ambos fluidos las tenemos. Lo que nos haría falta es la altura de la columna de aceite. Por eso es que nos dan el dato del volumen de aceite que agregamos. Bien, entonces calculemos. Nosotros sabemos que ese volumen de aceite que nosotros agregamos al vaso comunicante de la derecha va a adoptar el aceite, por ser un fluido, la forma del recipiente que lo contiene. Entonces va a adoptar una forma cilíndrica, bien, tal cual como es el vaso comunicante. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de un cilindro? Bien, el volumen de un cilindro lo calculamos como el área de la base, que es pi por radio al cuadrado, el área de un círculo, por la altura. En este caso, el volumen lo conocemos. Sabemos que nosotros hemos agregado 20 centímetros cúbicos de aceite. Bueno, el número pi es una constante. El radio lo tenemos porque nos dice que ambos vasos comunicantes tienen un diámetro de 3 centímetros. Entonces el radio será 1.5, la mitad. Acá será 1.5 centímetros por la altura, que es precisamente lo que queremos conocer. Esta altura será la altura del aceite. Bueno, y de allí podemos nosotros despejar cuál es el valor de la altura del aceite, ¿sí?, porque tenemos todos los demás datos. Bueno, ese valor, si nosotros los calculamos, quedará la división del volumen en pi por radio al cuadrado, nos va a dar 2.83 centímetros. Listo, ya tenemos la altura de la columna de aceite. Y ahora finalmente podremos calcular H, que es la altura de la columna de agua. Entonces H, que es la altura de la columna de agua, será la densidad del aceite, 0.93 gramos por centímetro cúbico, por la altura de la columna de aceite, 2.83 centímetros, dividido en la densidad del agua. Que bueno, a carácter numérico no hará ningún cambio, solamente, pero sí tiene un valor muy importante desde el punto de vista dimensional, desde el punto de vista de las unidades. Es 1 gramo por centímetro cúbico. Bueno, las unidades de densidad, gramos por centímetro cúbico, se irán, ¿sí?, están en el numerador y en el denominador, y quedará la unidad centímetros. Está bien, estoy buscando altura, entonces me tiene que quedar una unidad de longitud.
Si sacamos esa cuenta, vamos a llegar al valor de 2.63 centímetros. Y ese será el resultado, ¿sí? Como vemos en el dibujo, por eso es muy importante el esquema, de cuánto se eleva la columna de agua respecto de su nivel inicial. Bueno, recuerden que así siempre decimos lo mismo. Recuerden que así como ustedes han apreciado este video, es exactamente igual como ustedes pueden apreciar cada una de las clases que ustedes nos contraten a distancia de Excelent. Pueden tomar estas clases de cualquier punto de América Latina, de habla hispana, ¿sí? Y hacer sus consultas en vivo durante la resolución del ejercicio, poder consultar el vivo a cada uno de los docentes de Excelent. Si te gustó, dale me gusta, compartilo, suscríbete al canal de Excelent, y así nos apoyás para que sigamos explicando videos de forma gratuita y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.